Bueno. Bueno, habíamos entrado entonces en la formación de enolatos, que es un tema central, que vimos la clase pasada y que realmente es algo muy importante. Y bueno, a partir de ahora ya vamos a poder ir y volver en esto de los enolatos para ver realmente lo importante que son para las reacciones de construcción carbono-carbono, ¿no es cierto? Acá vimos simplemente la formación bueno, la halogenación y eventualmente la alquilación de enolatos, pero vamos a ver que tienen un rol muy importante para formar uniones carbono-carbono. Vimos el control cinético y termodinámico en el caso de que haya posibilidades de enolatos asimétricos, ¿sí? Y bueno, eh, incluso las condiciones para formar enolatos cinéticos muchas veces uno las puede usar también para formar el enolato más estable o formar enolatos que se obtendrían cuando son asimétricos. El producto mayoritario sería de cuando no hay posibilidades de formar uno u otro, ¿no? Cuando el compuesto carbonílico no es asimétrico, particularmente, por ejemplo, los derivados de ácidos también vamos a ver que forman enolatos y que se pueden obtener y formar enolatos muy reactivos utilizando las condiciones que nosotros usamos para obtener enolatos cinéticos y el producto más estable. Nosotros no... Ah, ¿qué hice acá? No está el modo todavía de presentación. Ven todos, ¿no? Está bien compartida en la pantalla. Lo que pasa es que no lo tenía en modo de presentación, ahora lo tenemos en modo de presentación. Es lo que intenté hacer. ¿Qué te pasa? Ahí está. No se ve todavía en modo presentación, Juan Bautista. Ahora, Ahora sí, ahora sí. ahora está lindo. Va, lindo. Está en modo de presentación. Que sea lindo y que se entienda eh, no significa que esté lindo. Bueno, entonces, fíjense, una cosa que nosotros no vamos a ver es la estructura, por ejemplo, del enolato 1, en el cual tenemos que la cadena principal está más cerca de la carga o de la unión oxígeno, si es el caso del litio. Esto sería un enolato Z y si estuviese alejado sería un enolato E, pero bueno, eso está muy por encima de la materia, pero es de los contenidos de la materia, pero fíjense, como vamos a ver en la reacción aldólica, que el carbono de un enolato, en este caso, es un carbono proquiral, y naturalmente que el carbonilo, particularmente si es asimétrico, como es este caso, o como en todos los aldehídos, un aldehído y un enolato de este tipo es particularmente un carbono proquiral que puede dar origen a uno u otro de los enantiómeros si tenemos el entorno quiral apropiado, ¿no es cierto? Eso simplemente saber que existe y para Orgánica 2 va a ser como cultura general y aquel que le interese, bueno, tenemos las materias optativas apropiadas que le permiten cómo se puede obtener un enolato E y Z bueno, y cómo aprovechar de tener un enolato E y Z para obtener uno u otro enantiómero, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto para la formación entonces de enolatos termodinámicos, cinéticos, ¿sí? Que se forman rápidamente, se extrae rápidamente el hidrógeno más acídico, ¿sí? En estos casos tenemos una
una suma de factores estéricos y electrónicos. Una es la acidez de dos hidrógenos, el que está más sustituido por efecto inductivo, hace que este hidrógeno sea 2 órdenes de magnitud más ácido, menos ácido que el hidrógeno que está en color rojo, el hidrógeno B. Y acá lo que tenemos, que es una cosa muy importante, es que una vez que se forma el enolato, es como una especie que está congelada, que no hay equilibrio, ¿sí? Esta flecha, que si bien la podemos postular, desde el punto de vista práctico, esto está totalmente desplazado hacia la derecha, entonces los equilibrios ácido-base hacen que esto sea una base muy fuerte que abstrae este protón para dar el ácido conjugado con un pK de 35, entonces una vez formado, esto, si queda algo remanente, es muy difícil que esto pueda interaccionar para abstraer uno u otro protón, porque fíjense, si este es de 23 y este es de 35, estamos en un orden, son 13 órdenes de magnitud menos ácido que los hidrógenos ácidos que están alfa, los compuestos carbonílicos. Entonces yo de alguna manera puedo formar este producto, y esto es un centro nucleofílico, se trabaja a baja temperatura, pero esto sigue siendo lo suficientemente reactivo para dar reacciones nucleofílicas en este carbono, e incluso para dar algunas reacciones en el oxígeno en esta posición. Retomo esto porque es un tema central, y en el caso que quisiéramos obtener el otro enolato, ¿sí? El más estable, ya que por hiperconjugación es el alqueno más sustituido, en este caso vamos a tener un equilibrio, y donde el control para hacer reaccionar estos compuestos va a ser un poco más complicado, y en general tenemos reacciones de polialquilación y de polialogenación, como vimos en algún momento, ya que es más difícil su control. Eso no quita que uno pueda manipular y hacer que se obtengan enolatos de este tipo, en el cual solamente existe un solo producto de admisión. En estos casos, para obtener estos productos se requieren tiempos de reacción más largos, temperaturas más altas, para que se alcance el equilibrio. El ácido conjugado de la base es de 16, o sea, tenemos un producto que sus hidrógenos son mucho más acídicos que los del compuesto carbonílico original. Entonces, estos equilibrios se obtienen. Los cationes que se usan, el contraión sodio o potasio, da uniones que no son covalentes, que son iónicas, entonces estos equilibrios se obtienen. Entonces, con LDA tenemos entonces los enolatos cinéticos muy reactivos, que pueden dar reacciones de alquilación, y dependiendo de la naturaleza del electrófilo pueden dar reacciones en el oxígeno del enolato, ¿sí? en esta unión, pero esto está acotado a los agentes, a los silanos, clorotrimetilsilano. Todos los silanos pueden capturar este enolato para dar sililenoléteres, ¿sí? Que se pueden aislar, como les había comentado, y purificar, ¿sí? Esto lo puedo aislar y tenerlo en un frasco. Y lo mismo con los enolatos termodinámicos, capturarlos, e incluso si reaccionan con la misma velocidad poder calcular el porcentaje que se ve y que se puede determinar espectroscópicamente, o aislando los productos sililados, ¿no? Esta captura de los enolatos me permitiría, como vimos la clase pasada, regenerar los enolatos de los cuales pertenecen, pero con la posición del doble enlace en una posición u otra, si esto lo tengo aislado, y esa formación
regioselectiva de enolatos tiene una aplicación muy importante en síntesis, ya que yo puedo, en este caso es más fácil, no haría falta aislarlo para purificarlo, pero en estos casos yo puedo hacer que se comporte este enol, este sileno enolete, regenerar su enolato y que sea de litio y no que tenga, que no sea el que se obtenga en condiciones termodinámicas. Bueno, los enolatos de litio pueden alquilarse y en general una vez que se obtiene esto no da lugar a otros productos de alquilación. Esto para acá y tengo este producto. Entonces, esto es interesante, entonces los sililenoléteres, que fue hasta donde llegamos en la clase anterior, cualquier cosa que no se entienda me paren porque realmente es un truco muy interesante. ¿Sí? Nosotros ya teníamos originalmente este sililenoléter, provino de la captura, ¿sí? De el oxígeno, de la unión oxígeno-litio con clorotrimetilsilano. Entonces, la fuerza de la unión oxígeno-silicio hace que el ligando bidentado, que es el enolato, la unión sea en el oxígeno y de estos productos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo regenerar el enolato y tengo este enolato de litio que me va a dar todas las reacciones de enolatos fundamentalmente en este carbono. Obviamente que esto lo podría recapturar, pero no tendría sentido ya que es del producto donde se parte, ¿no es cierto? Y me dan tetrametilsilano, que es un producto de muy bajo punto de ebullición, que se elimina fácilmente y es no polar y no interferiría con nada. Y fíjense qué interesante esto, que partiendo del otro, ¿sí? El que se obtuvo de capturar el enolato termodinámico, yo puedo capturar el enolato de litio, pero con el doble enlace acá, teniendo todas las mismas propiedades, ¿no es cierto? La misma reactividad que el enolato cinético, y acá tengo el producto termodinámico, pero con la reactividad de un enolato de litio que puede reaccionar en esta posición, ¿sí? Donde no voy a obtener mezclas de productos de alquilación y lo que es más importante, solo va a adicionar un solo electrófilo en esta posición si es un agente alquilante o en esta posición si es un agente acilante, ¿sí? Los anhídridos de ácido, los cloruros de ácido, que son agentes acilantes y nucleófilos, electrófilos duros, van a reaccionar en esta posición y el resto, ¿sí? Todos los otros productos, ya vamos a ver todas las reacciones que hay de enolatos, la posición preferida es esto. Pero este es un truco muy interesante para reconvertir un enolato termodinámico. Obviamente que este es el enolato termodinámico, pero tiene las propiedades en que yo tengo un producto, un enol, el más estable de los dos, y que va a reaccionar con las mismas características, es decir, sin dar reacciones de polialogenación ni de polialquilación, estando en un medio, un enolato cargado, ¿no es cierto? Una unión oxígeno-litio, y que tenga las mismas propiedades que tiene ¿no es cierto? Entonces, este es un tema interesante. Obviamente que la mayor parte de los enolatos que vamos a ver, como vamos a ver en la reacción aldólica, con los enolatos de ésteres también, son recientemente formados, ¿sí? Acuérdense, la LDA es el diisopropilamiduro de litio, se prepara justo antes de usar con la base libre y N-butil litio, que puede abstraer este hidrógeno que tiene un pK de ácido muy bajo, pero bueno, estamos con con algo que es mucho más básico, también nucleofílico, ¿sí? Pero bueno, esto se prepara justo antes de usar y como habíamos dicho en la clase anterior, estas son bases voluminosas, no nucleofílicas. Esta es la más común, diisopropil amiduro de litio. También está isopropil ciclohexil, diciclohexil amiduro de litio, hexametil disilazano para formar estas bases. Hay una cantidad muy grande de bases, pero con que sepamos estas,
los derivados de isopropil, fíjese los isopropil, ciclohexil, son todas grupos relativamente voluminosos y alquilos secundarios, ¿no es cierto? Entonces, estas especies, estos enonatos, reaccionan en este carbono para dar agentes alquilantes, y vamos a ver que también reaccionan para reaccionar con otros electrófilos, y dentro de los otros electrófilos se incluyen los compuestos carbonílicos que también tienen un centro electrofílico, ¿no es cierto? Y que pueden reaccionar suavemente con estos enolatos para dar otro tipo de productos, ¿no es cierto? Fíjense que los enolacetatos, ¿sí? Nosotros tenemos acá un éster, y ya vimos con los reactivos organometálicos que daban el alcohol correspondiente, ¿no? Que un éster, en este caso es un éster que tiene, ¿sí? Un enol en esta posición, y sabemos que los enoles, cuando se liberan, si estamos en un medio acuoso, en un medio donor de protones, que eso está en equilibrio con el grupo ceto correspondiente. Pero si estoy en un solvente que no cede protones, ¿sí? El enol es estable, ya que no hay posibilidades de que dé el compuesto carbonílico correspondiente. Entonces, si nos concentramos en esta parte de la molécula, ¿sí? Nosotros sabemos que los derivados de ésteres, que esto es un derivado de ácido carboxílico, particularmente un éster particular, porque es un enol-éter, ¿sí? Un enolacetato, va a adicionar dos moléculas de reactivo organometálico. En primer lugar, la primera, que está indicada en rojo, para dar este intermediario tetraédrico que elimina el alcóxido correspondiente, y el alcóxido correspondiente no es ni más ni menos que un enolato de litio. Si estoy trabajando a baja temperatura, esto queda igual, no cedo protones, se libera la acetona correspondiente, que incorpora otra unidad de reactivo organometálico para dar el terbutóxido de litio correspondiente, que hasta que no se corte la reacción va a quedar como terbutóxido de litio, ¿no es cierto? Más el enol ¿sí? Que lo puedo hacer reaccionar con cualquier electrófilo, incluso con un halogenuro de metilo, que es un electrófilo, y con cualquier otro, ¿sí? Entonces fíjense todas las posibilidades que tenemos para manipular los compuestos, purificar los precursores de lo que van a dar enolatos y que den las reacciones correspondientes. O sea, esto es muy rico, se puede aprovechar muy bien la reactividad, y vamos a ver toda una serie de reacciones que son muy interesantes para las reacciones de formación carbono-carbono, como vamos a ver. Vamos a ver, nos va a parecer incluso que las reacciones son redundantes y que parece que son todas iguales, pero bueno, cada una tiene sus bemoles, y detrás de cada una de las reacciones hay mucha química detrás y mucho estudio, e incluso si uno las quisiera llevar a cabo, tiene que leer mucha bibliografía y entrar en tema. Hablando de eso, por ejemplo, si uno estuviera en un laboratorio, uno de los mejores libros para entrar en tema en una reacción es el libro de March. Tiene muchas ediciones, pero si uno quiere realmente repetirla, tiene mucha bibliografía, es un muy buen libro de laboratorio como para entrar en tema. Obviamente que hay muchas maneras de entrar en tema, y muchas bases de datos. Entonces uno puede dibujar las reacciones, por ejemplo, con el programa SignFinder, que si uno entra a través de una cuenta de la facultad, también tiene esa información y uno la escribe directamente. Es decir, hay muchas maneras de acceder rápidamente a este tipo de reacciones, pero igual hay que estudiarlas antes de llevarlas a cabo. Bueno, si no hay dudas con esto, tenemos los compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados, que todavía no le estudiamos las propiedades, porque esta extensión de la conjugación, como vamos a ver,
hace que haya acá dos centros electrofílicos en esta posición y en esta posición. Pero ese es un tema que vamos a ver la próxima clase, no hoy, pero sí lo que es interesante es que qué pasa acá cuando, si esto puede dar lugar a dos posibles enolatos. En principio, si uno ve esto, acá está dibujada la transparencia, entonces está la respuesta. Acá tenemos solo estos hidrógenos, que se podrían abstraer con cualquier base o podrían estar en un equilibrio. Y de hecho es lo que sucede si tratamos esto en condiciones con LDA, ¿sí? Disopropilamiduro de litio en THF a menos 78 grados, tenemos entonces este enolato de litio con dos posiciones nucleofílicas, esta para dar los productos de acilaciones o una unión oxígeno-silicio, ¿sí? Para dar, ya comentamos que lo que favorece esa reacción es esa unión fuerte que forma el oxígeno-litio comparado con la unión que forma el silicio con el átomo de carbono. Y la posición nucleofílica es esta. Entonces en esto no hay mayores novedades. Sin ver estas estructuras que les estoy mostrando acá abajo, uno entendería que esta posición también sería los hidrógenos que se podrían abstraer con terbutóxido de potasio o con cualquier otra base, habiendo un equilibrio que estaría favorecido para el compuesto carbonílico. Pero en general cuando tenemos una unión funcionalizada separada por un alqueno, esta posición decimos que son vinílogos de la posición alfa a los átomos carbonílicos, entonces esta extensión de la conjugación hacen que estos hidrógenos también sean acídicos comparativamente con estos. Obviamente estos son los que se abstraen más fácilmente, pero si nosotros vemos del análisis de la estructura de resonancia, ¿qué ocurriría si abstraigo un hidrógeno en esta posición? Y bueno, voy a tener este carbanión, ¿sí? Pero que tiene estas estructuras de resonancia que disipan la carga a lo largo de este anillo de ciclohexenona, perdón. Entonces, la abstracción de un hidrógeno en esta posición va a dar lugar entonces a que el oxígeno en esta posición, y esto no es ni más ni menos que la forma de resonancia de un enolato que está en esta posición. Y de hecho que si no hay mayor control, ¿sí? Y uno trata, por ejemplo, con exceso de terbutóxido en terbutanol y un agente alquilante, esta posición se puede alquilar, se puede polialquilar, se puede polibromar, y finalmente el producto resultante es la ruptura de la conjugación, entonces esto se desconjuga y esta posición es susceptible de ser poliatacada con un electrófilo. Lo que no deja de ser un rasgo interesante, e incluso en cetonas alfa-beta no saturadas también tenemos control cinético y control termodinámico, ¿sí? Estos son ejemplos interesantes, y aquellos que vayan a trabajar o que trabajen con compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados, esta desconjugación muchas veces ocurre si trabajamos con este tipo de bases donde estamos trabajando en medios próticos, ¿sí? En condiciones termodinámicas para formar enolatos. Eso no implica que una pequeña proporción del enolato en esta posición ocurra, pero bueno, va a haber el equilibrio que nos dé la dispersión de carga en una posición adicional que tiene el hecho de tener un alqueno, ¿sí? Conjugado con un compuesto carbonílico. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Queda claro? Bueno, nosotros vimos, fíjense que acá se van a juntar un montón de reacciones, vimos las reacciones de los compuestos carbonílicos con aminas secundarias para dar las enaminas. Ya sabemos cómo es el mecanismo de formación de enaminas, ¿sí? Y acá tenemos estos grupos. En general, en síntesis orgánica,
no se usan enaminas abiertas, sí, las enaminas que se usan son para reacciones posteriores, el comportamiento químico de una amina secundaria es también la formación de enaminas, pero en este caso la pirrolidina, que es este heterociclo, da lugar entonces a estos compuestos que, al igual que nuestros enolatos, tienen dos posiciones nucleofílicas. Esta posición y los electrones no compartidos del átomo de nitrógeno, que eventualmente también pueden reaccionar en esta posición, y si reaccionan en esta posición, no se va a producir una unión carbono-carbono, y es lo que se trata de evitar, a menos que ese sea nuestro producto blanco, ¿no? Pero en general estas enaminas se usan para hacer o para proyectar nuevas uniones carbono-carbono, y en el caso del bromuro de bencilo, esto puede reaccionar para dar una nueva unión carbono-carbono en esta posición, y la ventaja que tienen las enaminas es que no hay productos de polialquilación. La otra reacción que eventualmente se podría llegar a dar es esta, pero una vez que se forma este intermediario, esto ya pierde toda su nucleofilicidad, y después este grupo imonio reacciona con el agua, como ya vimos, o con un donor de protones, y por equilibrio las carbinolaminas resultantes van a dar lugar al compuesto carbonílico, o a recuperar la función carbonílica, porque ya esta es otra molécula. Otra cosa interesante que tienen las enaminas es que se pueden aislar estas posiciones, ¿sí? Es raro que que reaccionen en esta posición del nitrógeno, y podemos hacer reaccionar estas posiciones, ¿sí? Entonces tenemos la formación del grupo acilo, y una vez obtenido este producto, que ya no da lugar a ningún tipo de reacción nucleofílica en este carbono, esto es un producto inestable, entonces vía la carbinolamina, que es el intermediario para la formación de enaminas, nos da lugar a este producto acilado. Y otra cosa interesante que tienen estas enaminas, que tienen estos grupos pirrolidina, ¿sí? También, como habíamos comentado en su momento, los productos que se usan es esta pirrolidina con 5 anillos de 5, el anillo de 6, piperidina, ¿sí? Que es la piridina toda hidrogenada, o el producto oxinado con el oxígeno en la posición opuesta, en la posición 4, que es la morfolina. Pero bueno, lo interesante que tienen en los productos en cetonas asimétricas es que el producto mayoritario, por más que este sea el alqueno menos sustituido, este es el producto mayoritario porque si el alqueno estuviera en esta posición, acá hay el hecho de estar fijo y todo en el mismo plano, ¿sí? Toda esta posición ocupando esta posición, haya que existan repulsiones de Van der Waals, y eso hace que, a pesar de que este sea el alqueno más sustituido, este producto es menos estable, se forma en pequeña proporción, pero este es el producto mayoritario, y fíjense que es interesante que en condiciones muy suaves yo puedo conseguir que esta posición sea la susceptible de ser atacada con un electrófilo, algo que no podría conseguir si formara un enolato termodinámico, ya que esta posición, este sería el enolato favorecido. Obviamente que esto es equivalente a un enolato cinético, pero fíjense que en este caso el producto del enolato cinético sería el menos estable termodinámicamente, pero que se puede obtener fácilmente, y ya vimos el caso de los enolatos de litio correspondientes. Entonces tenemos este producto que puede dar cualquiera de estas reacciones que vimos acá arriba, ¿no? Acilación
alquilación y, como vamos a ver más adelante, adición conjugada 1,4, pero eso vamos a tener que esperar hasta la próxima clase. Bueno, ¿alguna duda con esto? Ya, No, todo bueno, bien. entonces, seguimos adelante. Esta es una reacción que es una extensión un poco de la halogenación de compuestos carbonílicos que tiene como intermediario un haluro de acilo que permite halogenaciones en alfa a través de la formación de el bromuro de acilo correspondiente, que está indicado acá, pero que fíjense que el método de obtención, por más que usemos cantidades catalíticas de este reactivo, esto ocurre a través de este producto, ¿sí? Acá le falta el más, pero entonces esto se broma fácilmente a través de esta polarización y si bien esto es su alcance es acotado, es una reacción histórica de la química orgánica. En general, si uno quisiera hacer esta misma reacción, utiliza el derivado, los ésteres correspondientes, usar el enol del éster, que ahora vamos a ver cómo se trata, y se halogena no con el halógeno, sino con N-bromosuccinimida, N-iodosuccinimida, N-clorosuccinimida. Pero esta reacción es un clásico y bueno, como tenemos un poco de tiempo, lo podemos ver sin inconveniente. Entonces, esta reacción entonces utiliza cantidades catalíticas y se pueden halogenar fácilmente estos ácidos, que son estos alfa ácidos, que son intermediarios para obtener aminoácidos, como el que está listado acá, y otros productos de sustitución nucleofílica, como vemos acá en la transparencia, hidroxiácidos, aminoácidos y estos grupos nitrilos, que habíamos visto cómo los nitrilos se pueden hidrolizar el medio ácido. También en medio básico se hidrolizan los nitrilos, como vamos a ver para las obtenciones en compuestos nitrogenados, pero ese mecanismo es ligeramente distinto, pero sepan que eso lo vamos a tratar en unas pocas clases cuando veamos aminas, ¿no es cierto? Bueno, esto no lo vamos a tratar, pero sí, esto sí, que son, de todas maneras, esto lo van a ver o ya lo vieron en la clase de problemas, y de tener presente que estos hidrógenos, los hidrógenos que forman parte de un puente, son muy difíciles de enolizar, y entonces, por más que parezcan que fueran de ser más sustituidos, estas enolizaciones no ocurren, y en todos los casos, porque evidentemente por tensión angular estas reacciones no ocurren. Y lo mismo las de deshidrataciones, que las vamos a tratar ahora cuando veamos las reacciones aldónicas. Sí es interesante, como vamos a ver, muchos enolatos, esto como derivado de ácidos de compuestos carbonílicos, que estos hidrógenos en las posiciones alfa a un nitrilo se pueden abstraer y dar equivalentes a lo que conocemos como enolatos, ¿sí? Compuestos que tienen una carga al lado de un átomo de carbono que es electrofílico. Entonces estos hidrógenos
Ya vamos a ver unos cuantos ejemplos, se pueden abstraer, y esta posición es nucleofílica y pueden también dar un ligando bidentado, pero la posición favorecida es esta, entonces estos nitrilos pueden dar lugar a polialquilaciones, en general dependiendo de la base que usemos. Uno lo que quiere es controlar la adición del electrófilo, y entonces utilizando bases apropiadas, como vamos a ver, podemos controlar la adición de electrófilo. Si utilizamos bases de tipo amiduro de sodio en exceso, vamos a abstraer estos dos protones y va a haber una alquilación secuencial para dar lugar a estos productos. Entonces, fíjense este caso que es interesante, abstraer un hidrógeno acá, tenemos alquilación intramolecular para dar estos productos. Siempre las alquilaciones intramoleculares y las reacciones en general donde tenemos un nucleófilo y un electrófilo en la misma molécula van a reaccionar para dar este tipo de productos. Me pareció interesante incluir estos reactivos, ya que son derivados de ácidos y que están un poco también vinculados con la reacción aldólica. Así que ahora vamos a ver algunos, tenemos un rato antes del intervalo de discutir la reacción aldólica, que es muy interesante, sobre todo la reacción aldólica moderna, en el cual se puede controlar muy bien los electrófilos, el tipo de grupos carbonilos, y bueno, cuál es el alcance realmente de la reacción aldólica. Entonces, esto es una reacción central en la química orgánica, y si bien vamos a ver ejemplos muy clásicos, después sería importante centrar en cómo se hacen las reacciones con todos los elementos modernos para poder de alguna manera controlar esta reacción. ¿Sí? Acordémonos que la reacción de condensación es aquella que se pierde una molécula chica, amoníaco, metanol, etanol, agua, y otra es la reacción aldólica, que es la primera parte de la reacción, como vamos a ver ahora. Entonces, acá lo vamos a ver con un ejemplo simple. Fíjense que tenemos dos moléculas de acetona y sabemos que la acetona tiene un carbono electrofílico, y como resultado de tener ese carbono electrofílico, esta posición es susceptible de ser atacada por un nucleófilo. A su vez sabemos que, como ya estuvimos discutiendo, que estos hidrógenos se pueden abstraer con una base para dar un nucleófilo. Entonces, utilizando esa propiedad, una molécula de acetona podría formar un nucleófilo y atacar a otra molécula de acetona, que es un electrófilo en esta posición, para dar este producto, ¿no es cierto?, como resultado de una nueva unión carbono-carbono. Este aldol beta-hidroxicarbonil derivado, beta-hidroxi, ¿sí?, con una nueva unión carbono-carbono, se conoce como reacción aldólica. ¿Sí? Si uno no tiene mayores cuidados con exceso de base sin controlar la temperatura, esto, como vamos a ver, se puede deshidratar, ¿sí? Y como se pierde una molécula chica, tenemos como resultado una reacción de condensación, y el producto resultante es un producto carbonílico alfa-beta no saturado, que está dibujado acá, con el color indicando la nueva unión carbono-carbono. Es decir, partimos de dos moléculas que tienen 3 átomos de carbono cada uno, tenemos una molécula con 6 átomos de carbono, es decir, se incrementó el peso molecular, ¿no es cierto? Tenemos una nueva unión carbono-carbono.
Entonces, como les había anticipado, o como habíamos anticipado, ¿cómo ocurre esta reacción? Bueno, es formación de una especie nucleofílica, la formación de un enolato. Si el equilibrio está desplazado, si utilizamos ion hidroxilo o ion alcóxido, tenemos el enolato de la acetona, el carbanión, lo que representa mejor a la especie enolato. Esta especie enolato es la que va a atacar nucleofílicamente a otra molécula de cetona que no está formando el enolato, y se forma el alcóxido correspondiente a la acetona, ¿sí?, por el mecanismo de la reacción, que va a tomar un protón del medio en el caso que estemos utilizando solventes. Upa, a ver qué hice. Se escapó, hice un movimiento involuntario. Entonces tenemos el aldol correspondiente, el beta hidroxicarbonil derivado, la nueva unión carbono-carbono, ¿sí? Y si no se tiene mayor cuidado, la reacción aldólica, favorecido por la estabilidad que da la conjugación, esto va a evolucionar para dar lugar al compuesto carbonílico alfa-beta saturado, que tal vez sea nuestro producto principal, pero como vamos a ver, los beta-hidroxicarbonil derivados son productos que son muy importantes por numerosos motivos. Son productos naturales, son muchas veces productos farmacológicamente importantes y muchas veces nos interesa controlar la reacción y que la reacción aldólica quede en el aldol correspondiente y que no se deshidrate. Bueno, la reacción aldólica también puede estar catalizada por ácidos. Vamos a ver que la más importante es la otra, pero tenemos que saber químicamente cómo se comporta y eventualmente nosotros podemos hacer esta reacción catalizada en medio ácido y, como ya habíamos dicho infinidades de veces, en medio, cuando no tenemos un nucleófilo fuerte, para que la reacción ocurra, el compuesto carbonílico tiene que estar activado y la activación ocurre, como ya lo dijimos varias veces, por más que sea redundante, pero metámonos en nuestra cabeza que esto tiene que ocurrir así. La activación ocurre por protonación del carbonilo, entonces se incrementa muchísimo la electrofilicidad, y por otro lado, el enol de la acetona se forma también por activación del mismo producto carbonílico, ¿sí?, desprotonación, ¿sí?, formación del enol a expensas de la unión sigma carbono-hidrógeno, y tenemos el enol de la acetona que va a atacar a alguna molécula que esté activada. No va a atacar a esto, ya que esto es mucho, mucho más reactivo. Si no existiera esta especie protonada, esta reacción no ocurre. Y entonces tenemos también la nueva unión carbono-carbono, ¿sí?, y tenemos el producto de la reacción que está protonado. Este es el aldol protonado, ¿sí? Por equilibrio ácido-base tenemos entonces el producto de la reacción con la nueva unión carbono-carbono. Esto eventualmente también puede evolucionar, ¿no es cierto?, para dar el producto de desprotonaciones. Si estamos trabajando en medio ácido, no se puede perder un hidroxilo, ¿no es cierto?, cargado en estas condiciones. Entonces, protonación del medio ácido, se forma protonación del grupo hidroxilo en la posición beta, abstracción de hidrógeno alfa, estos hidrógenos sigma van a formar la unión pi correspondiente y pérdida de una molécula pequeña, ¿sí?, como agua. Entonces tenemos la reacción de condensación, ¿no es cierto? Perdimos una molécula pequeña, la condensación aldólica tuvo lugar y entonces
perdimos el hidroxilo en la posición beta y tenemos el compuesto carbonílico alfa beta no saturado. ¿Sí? Es muy similar la desprotonación, la pérdida de hidroxilo en medio ácido, ¿sí? Fíjense acá también, esto en realidad es una reacción de Retro-Michael, cuando nosotros veamos la adición conjugada, entonces el producto de deshidratación correspondiente tiene lugar a expensas de los electrones en esta posición, donde se pierde el grupo hidroxilo, ¿sí? Para dar entonces la cetona alfa beta no saturada. Aquí está planteado bien el enolato, pero vamos a ver que esto también se podría postular como que se pierde así y se pierde el hidroxilo en esta posición. Pero pérdida por pérdida, tenemos que sin control, tanto en medio ácido como en medio básico, tenemos la pérdida de una molécula pequeña o de un grupo pequeño, que en definitiva en este caso es agua. Entonces se llama condensación aldólica, pero la primera reacción, la del ataque nucleofílico al carbono electrofílico, se lo conoce como reacción aldólica. Entonces vamos a ver cuáles son los alcances de esta condensación aldólica o reacción aldólica en general. En rigor, uno le dice por razones históricas condensación, pero realmente la reacción más importante es la primera reacción, que es la que forma la unión carbono-carbono. La deshidratación es una consecuencia muchas veces no deseada, pero que bueno, es el comportamiento químico de un compuesto que tiene un grupo hidroxilo en la posición beta, donde sabemos que la conjugación está favorecida por la estabilidad que produce por solapamiento de orbitales, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que la tendencia a la pérdida de una molécula chica sea grande, pero nosotros podemos evitarlo, como vamos a ver. Fíjense que si nosotros quisiéramos hacer una reacción, mezclamos cantidades equimoleculares de propanal y etanal, ¿sí? Propionaldehído y acetaldehído, podemos tener una mezcla de reacciones importantes, ¿no es cierto? Tenemos el caso A, que dos moléculas de propanal reaccionen entre sí, ¿sí? La autocondensación del acetaldehído para dar el producto B, y reacciones mixtas, ¿no es cierto? En el enolato del propiónico que reaccione con el etanal para dar este producto, e inversamente el enolato del acetaldehído que ataque al propionaldehído. Entonces tenemos 4 posibilidades. En principio, si no tenemos mayor cuidado, se obtendrían esos grupos, e incluso en esas condiciones de reacciones de tóxido de sodio en etanol, acá está mal lo de esto sería tóxido de sodio en etanol, pero bueno, no importa. Lo importante es que tenemos 4 posibilidades, y así como está dibujado, uno tendería a pensar que no hay posibilidades de control en la reacción aldólica. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, en todos los casos se produce una unión carbono-carbono, pero en vista de estas condiciones, no se podría obtener A, B, C y D teniendo estos productos. Como para que vayamos meditando, ¿a ustedes se les ocurre algo para verlo después del intervalo, ¿no es cierto? ¿Se podría obtener A, B, C y D como único producto utilizando
propanal y etanal, e imaginándonos otras condiciones de reacción, ¿sí? ¿Qué les parece? A priori, en esas condiciones, no, pero de acuerdo a las cosas que vimos, fíjense, uno puede imaginarse la formación de un enolato o un enol y el otro producto que esté aislado originalmente de la reacción y agregarlo por separado. El tema es, ¿se pueden evitar las autocondensaciones? Y segundo, no solo si se pueden evitar, si podemos, evitándolas, hacer que reaccione con el otro compuesto carbonílico sin que el agregado de ese produzca la autocondensación del aldehído que estoy agregando. ¿Entendieron el espíritu de la pregunta, no es cierto? ¿Sí? En definitiva, ¿cómo puedo obtener A, B, C y D, ¿sí? Como únicos productos y además que no se deshidraten? Porque acá estamos postulando A, B, C y D, pero sin mayores condiciones. A, B, C y D se pueden transformar en 4 letras más, que serían el producto de la deshidratación, y en lugar de la reacción aldólica tendríamos la condensación aldólica correspondiente. Pero fíjense que teniendo condiciones más o menos controladas, y si no tenemos posibilidades de formación de enolato, como es el caso del benzaldehído, de alguna manera podríamos formar este producto, ¿sí? ¿Sí? Este producto que no es otra cosa que un alfa-metil beta-hidroxicarbonil derivado, ¿sí? Entonces, formación de enolato de esta especie atacaría un aldehído, este aldehído, ya que no tiene posibilidades de formar hidrógenos alfa, y la pérdida de este carbono. Pero fíjense ustedes que ya usaron recientemente Orgánica 1. Si nosotros vemos el compuesto carbonílico alfa-metil beta-hidroxicarbonil. A ver si tengo alguna pregunta. A ver el chat. Ay, no lo puedo ver. Bueno, no, Santiago pregunta, ¿la puedes leer? No lo puedo leer. Listo. Santiago Bonoli pregunta si bajando la temperatura podríamos evitar la deshidratación. Dice que se perdió un poco cómo controla la reacción. No, ¿Cómo se controla la reacción? bueno, no se controla así. Uno no, en principio, si uno baja la temperatura, podría eventualmente evitar la deshidratación. La deshidratación está favorecida por la temperatura alta. Entonces, una de las maneras de evitar eso es trabajando a temperaturas bajas. Sí, pero vamos a ver que hay unas maneras más eficientes de controlarlo. Igual es algo que puede ocurrir incluso trabajando con temperaturas bajas, ¿no es cierto? La deshidratación es algo que está muy favorecido, pero muchas veces acá tenemos, y lo podemos discutir antes de ir al intervalo, qué información estructural tenemos acá, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? ¿Qué más se pierde además de agua con una deshidratación si tenemos este compuesto alfa-metil beta-hidroxicarbonil? ¿Qué ve un químico orgánico cuando ve ese compuesto? Escucho opiniones, me pueden interrumpir porque ya en un ratito vamos al intervalo. ¿Nadie ve nada ahí? ¿En este compuesto? Es el primer tema que se ve en Orgánica 1, chicos. ¿Me oyen? Hola. Sí, sí, se escucha, profe. ¿Y a nadie se le ocurre nada? Bueno, tenemos 2 carbonos asimétricos. Entonces es una pena perderlos. Vamos a ver
¿cómo podemos evitar perderlos? Hay veces que no nos importa. Obviamente que acá tenemos una mezcla de 4 isómeros, ¿no es cierto? A lo sumo podremos tener un diasterómero favorecido, pero cualquier diasterómero favorecido va a tener la cantidad equivalente de su enantiómero, porque no hay nada que induzca simetría. Pero tengamos presente claramente que acá tenemos 2 carbonos asimétricos, es una de las fortalezas de la reacción aldólica, y fíjense, alfa-alquil, beta-hidroxicarbonilo. Un carbono proquiral. El enolato de este hace que el carbono en esta posición nucleofílico también sea un carbono proquiral y nos dan 2 centros estereogénicos nuevos. Nosotros obviamente no vamos a estudiar eso, pero sepan que se puede hacer y que desde hace algunos años, con el hecho de contar con espectroscopía, particularmente la de RMN de alta definición, de campos altos, que podemos determinar muy bien qué diasterómeros se obtienen y los métodos para poder caracterizar uno u otro enantiómero, hizo de esta reacción muy importante, sobre todo porque estos compuestos tienen mucha importancia biológica y farmacológica. Entonces, en este caso yo podría aprovechar el hecho de que no tenga hidrógenos alfa para obtener este compuesto, pero el hecho de trabajar de que esto por extensión de la conjugación sea más estable, fíjense en este caso también se extiende con el anillo, entonces tengo que trabajar con condiciones muy controladas de temperaturas y de las otras condiciones, tiempos de reacción, toda una serie de cosas que son muy importantes. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un intervalo de 10 minutos? A ver, la hora justa. Son las 5 y 1 minuto. Seguimos 5 y 11, ¿les parece? ¿Está bien? Bárbaro. ¿Sí? Y bueno, y veamos cómo podemos controlar la reacción aldólica, que vamos a ver que evidentemente todo es posible en química orgánica. O por lo menos muchas cosas son posibles, algunas son deseables. Bueno, seguimos en 10 minutos.